Radio Universidad de Chile presenta Tras las líneas. Conversaciones con Manuel Antonio Garretón, Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales, programa del Departamento de Sociología de la Universidad de Chile. Auspicia el Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social, COES. Muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a Tras las líneas, el programa de todos los lunes a las 8 de la noche por Radio Universidad de Chile, del Departamento de Sociología, y que cuenta desde el lunes pasado con el auspicio del Centro de Estudios de Cohesión y Conflicto Social, el COES. Hoy día vamos a tener el agrado de contar precisamente con una investigadora del COES para nuestra conversación. El tema que nos ocupa tiene que ver con algunos aspectos o dimensiones de lo que nos está pasando actualmente como sociedad. En los últimos días y semanas han surgido columnas, investigaciones de algunos temas que hemos venido tratando de hace tiempo en libros, en entrevistas, y que ahora están siendo recogidos y retomados por prácticamente todo el mundo de las ciencias sociales. Y es que estamos en presencia de una sociedad, yo la llamé hace tiempo descuargeringada, la pérdida del cuajo, descuargeringada, sociedad rota, sociedad estallada, y eso por supuesto relaciona al estallido, pero en la sociedad misma está estallada, y recientemente algunos hablan de sociedad quebrada. Es decir, una sociedad en que el afecto societatis, la cohesión en términos de no solo estructural respecto a las diferencias de igualdad, en materias de igualdad, de educación, de acceso a los bienes y servicios, no solo eso, pero también en términos de la distancia o la percepción del otro. Es decir, la ausencia de una cohesión en torno a valores comunes dentro de un marco de diversidad que sí existe. La diversidad es una cuestión, pero yo diría está presente todo el tiempo, aunque algunos la quieran rechazar. Pero más allá de esa diversidad, el reconocernos como un nosotros o nosotras como comunidad política es el gran problema de la sociedad chilena. En ese sentido, es una sociedad dividida, más que polarizada, enteramente fragmentada. Y eso tiene una dimensión en la manera como percibimos al otro. Y ahí hay una disciplina que trabaja sobre estos temas, que no es la sociología, aunque tiene mucho de eso, que no es tampoco la psicología, que trabaja también con individuos, que no es la antropología ni la economía, sino es la psicología social. Y que tiene, digamos, grandes representantes en nuestra vida académica. Uno de nuestras premios nacionales de humanidad y ciencias sociales es una psicóloga social, que es Elizabeth Lira. Y entonces lo que nos interesa hoy día es ver esta dimensión de nuestra sociedad en términos del no reconocimiento del otro, las percepciones que tenemos el uno o la una del otro o la otra, y para eso entonces hemos invitado a una persona que ha trabajado no solo en lo que podría llamar la historia de las relaciones entre estos grupos, sino que ha hecho investigaciones muy precisas sobre cómo perciben unos grupos a otros.
Por ejemplo, cómo perciben los mapuches a los chilenos. ¿Cómo perciben los manifestantes a los carabineros y los carabineros a los manifestantes? ¿Cómo se percibe a los inmigrantes, fundamentalmente a la comunidad haitiana? Entonces, nuestra invitada ha hecho investigaciones en la línea más bien cualitativa, que tiene que ver con entrevistas en profundidad, donde no se le pone a la persona una pregunta que la contesta, entonces sí, no sabe, no contesta, sino que de alguna manera se interactúa con ella para ir yendo al fondo de lo que es la manera de ver el mundo o la relación con el otro de esa persona a la cual se está entrevistando. Se trata de Ana Figueiredo. Ana Figueiredo es una psicóloga social formada, magíster y doctorada en la Universidad de Coimbra, en Portugal. Ella es actualmente investigadora del Instituto de Ciencias Sociales de la Universidad de O'Higgins, recientemente creada, y uno de cuyos fundadores es un colega nuestro, Manuel Canales, que también trabaja desde la sociología temas muy parecidos a lo que trabaja Ana. Es investigadora del COES también, y eso entonces otra razón más para tenerla acá, porque es la primera invitada del COES, no de estos últimos 3 años, que han venido varios, pero es la primera invitada desde que el COES está auspiciando este programa del Departamento de Sociología. Es autora de muchos artículos, ha realizado estas investigaciones, dirigido proyectos de Fondesit, y forma parte de organizaciones internacionales de psicología social. Entonces, yo quisiera partir para entrar al tema. Vamos a partir por el tema de la percepción de la violencia. Y en ese sentido, la relación que hay entre la violencia y la percepción de justicia o la legitimidad que tienen los carabineros. Y después quisiéramos que fuéramos a ver el problema del racismo con el mundo haitiano. Pero, primero que nada, muy buenas tardes, muchas gracias por estar con nosotros, Ana. ¿Cómo percibes hoy, a partir de tus investigaciones, el tema de la violencia o cómo es percibida la violencia? Bueno, buenas tardes, Manuel, gracias por la invitación. También buenas tardes, noches a quienes nos van a escuchar. Mira, la inquietud de este proyecto en que he estado abogada de trabajar sobre la violencia y la percepción de la violencia en el contexto de marchas y protestas nace de discusiones con distintos colegas de distintas áreas, sociología, la psicología social también, sobre el fenómeno del estallido, ¿cierto? Y sobre todo lo que fueron las violaciones a los derechos humanos en el marco de protestas por parte de carabineros. Entonces empezamos a darle vueltas e intentar pensar de qué manera podríamos contribuir, ¿no?, a las potenciales discusiones de la reforma de carabineros, qué implicaría una reforma, y ahí empezamos a conversar entre colegas sobre qué maneras tendríamos de poder acercarnos, ¿ya? Entonces decidimos que queríamos ver la justificación de la violencia, tanto de parte de carabineros como de parte de manifestantes, las personas que van a las marchas, a las protestas, y ver cuáles serían como las razones por las cuales se puede justificar más violencia, ¿ya? ¿Qué lleva? Perdón, ¿eso significa también entrevistar a carabineros propiamente tal?
No, no, este Ya. proyecto de hecho es bien cuanti, o sea, todos los demás que mencionaste son más cualitativos. Este decidimos implementar un panel longitudinal para evaluar la misma muestra de personas y cómo va variando sus percepciones de justicia, ¿no? Justicia procedimental, es decir, las personas creen o no que Carabineros las trata de una manera justa, que cuando encuentran a esta autoridad existe, digamos, un debido proceso y un respeto por los derechos de las personas o no, y de qué manera esa percepción de justicia, justicia del trato procedimental, podría influir en determinados momentos justificar más o menos la violencia, tanto de parte de personas que protestan hacia Carabineros, como también de Carabineros hacia las personas, por esta idea del control del orden público. ¿Ya? Ahora sí, después que partimos con el Observatorio de Legitimidad y Violencia Social, nos adjudicamos un Fondesit. En los próximos meses vamos a hacer grupos de discusión cualitativos para profundizar estos temas. ¿Ya? Entonces, es algo que vamos a tener en un ratito. Creo que va a ser muy interesante porque también vamos a analizarlo en distintas regiones del país que obviamente tienen distintas realidades, pero en este caso fue entender entonces de qué manera se puede justificar la violencia o los ciclos de violencia en la protesta cuando se siente que las autoridades no nos están tratando de una manera justa. Y la verdad es que tenemos un modelo que propusimos, un modelo teórico, que los datos lo confirmaron, primero solo con una ola del estudio, que realmente a menos percepciones de justicia, es decir, si yo siento que Carabineros no me trata bien, que no voy a tener derecho a un debido procesamiento, que no voy a tener voz en el caso de que tenga que lidiar con la autoridad, se justifica entonces más la violencia hacia los mismos Carabineros. ¿Ya? Esto tiene que ver también con la manera en que yo me posiciono políticamente, depende de la edad de las personas más jóvenes tienden a defender un poco más la violencia que personas un poco más grandes, y también con el nivel identitario, ¿cierto? De que cuán cercana me siento yo hacia los manifestantes. Entonces, si siento una cercanía, digamos, con la causa de las protestas, con el ir a protestar, entonces, y entiendo que Carabineros no nos trata bien durante estos actos de movilización social, más justificación hacia la violencia de Carabineros existe y de alguna manera también decrece la legitimidad de la violencia de Carabineros hacia manifestantes. Ese es un poco el marco que tenemos. Y a su vez eso, según lo que entendí, aumenta la legitimidad de la violencia propia respecto de Carabineros. Exactamente. Entonces, si Carabineros no es un actor legítimo que yo respeto y que de alguna manera me respeta a mí, entonces también se legitima el uso de actos violentos en mayor manera hacia Carabineros, el lanzar piedras y otros tipos de actos que se han visto desde el estallido, cosas como, por ejemplo, hacer barricadas en el contexto de protestas y tener esta violencia hacia Carabineros. Sí. Eso... Ahora, aquí hay un punto para pasar al otro que me parece interesante. Sería la percepción de la injusticia del trato carabinero y de la, digamos, la existencia, la poca legitimidad que yo le otorgo a Carabineros. Exactamente. Ahora, ¿de dónde saco yo, digamos, la persona, esa visión? Porque una de las cosas interesantes es que en la relación, en tu otra investigación, entre mapuche y población, llamémosle, chilena, ahí la percepción está dada por lo que tú llamas, digamos, una cierta
visión de la historia. Ujú. Es decir, hay una presencia de la historia y por lo tanto, y lo que tú señalas, y eso me parece muy interesante, el punto central en la relación de mapuches con la población chilena es lo que hoy día se llama, tú lo dices de otra manera, el despojo. Es decir, la percepción que se les quitó las tierras y no se reconoce su identidad. Y eso viene digamos, de la tradición, de la historia, es la percepción de la historia. En cambio, ¿de dónde saca la gente que le quita legitimidad a Carabinero o considera que Carabinero es injusto y por lo tanto se justifica mi violencia respecto de ello? ¿De dónde viene eso? Es una súper buena pregunta. Yo creo que es un fenómeno multicausal o multidimensional. O sea, hay distintas razones por las cuales la legitimidad de Carabineros ha decrecido. Pero ahora también es importante porque hasta hace pocos años Carabineros era una de las policías más bien evaluadas a nivel de América Latina. O sea, los chilenos... Y en Chile eran las instituciones de más confianza que había. Exactamente, Hace a pocos eso años. voy. O sea, la población chilena confiaba mucho en las fuerzas policiales chilenas, en Carabineros en concreto y particular, pero desde el estallido esta confianza se perdió. Y se perdió exactamente en el marco de las protestas, en el uso excesivo de la fuerza, todo lo que fueron los casos emblemáticos, Fabiola Campillay, Gustavo Gatica y de otras personas, ¿cierto?, que perdieron la visión o tuvieron trauma ocular, donde se nota que hay una percepción que cambia muy drásticamente y muy rápidamente hacia la confianza hacia la policía y su legitimidad en su actuar. Esto sumemos además todo lo que ha sido el Paco Gate, ¿no?, con la corrupción dentro de las fuerzas policiales, que ha llevado a una disminución de la confianza, o sea, de la percepción de confianza y legitimidad por parte de la ciudadanía hacia las fuerzas policiales. Esto se agrava, o sea, Paco Gate ya venía pasando, se agrava con el estallido y es exactamente por eso que estamos buscando, y eso fue lo que empezamos a hacer en el observatorio y ahora vamos a seguir haciendo con el proyecto Fondesit, que es analizar estas percepciones a lo largo del tiempo. ¿Qué va pasando y cuáles son los eventos importantes, ¿no?, a lo largo de X en X meses que van pudiendo cambiar esta percepción? Infelizmente no tenemos resultados para atrás, previo estallido social, en el sentido de saber que acá los niveles de confianza y percepción de legitimidad estaban altos, pero buscamos ahora saber a lo largo del tiempo, en los próximos 4 años, si ellas van a empezar a cambiar. Yo me imagino que puedan empezar a cambiar, por ejemplo, si se empiezan a implementar reformas a Carabineros y en que las personas empiecen a ver que hay un cambio en el actuar de Carabineros, en el trato hacia la ciudadanía desde Carabineros, pero por eso tenemos esta necesidad de querer ir viendo qué eventos sociales podrían llevar a aumentos o disminuciones de estos niveles de confianza, de estas percepciones de justicia, y entonces cómo se asociarían con la justificación de la violencia. O sea, en estos contextos. Es bien interesante porque aquí hay el resultado, la percepción finalmente, el resultado de una experiencia. De una experiencia Exacto. Natural. Inmediata, porque hace Sí. un tiempo yo podía haber tenido. En cambio, en el caso de, para ir, comparar, en el caso de las relaciones del pueblo mapuche con el resto del país, digamos, con Chile, con los chilenos o chilenas, es más bien lo que uno podría llamar una experiencia histórica transmitida. Exacto. Sí. Que se traduce fundamentalmente en la ausencia de legitimidad del acto fundante de la relación. Es decir, esto está metido demasiado adentro, porque supone
que yo fui despojado no solo de mi dignidad, digamos, y el no reconocimiento de mi identidad, fui despojado de lo que yo era, de mi tierra. O sea, esta percepción, y eso es una cosa que me llamaba la atención porque es complicado el aspecto representativo cuando se habla de entrevistas a 16 personas, ¿no es cierto? Entonces, bueno, pero esta te permite decir a ti que esta percepción en que toda relación está marcada en el fondo por esta relación, por esta situación originaria de la pérdida de tierra y a lo largo de la historia el no reconocimiento de la identidad. ¿Es generalizada? Es una súper buena pregunta. Y claro, o sea, desde el momento que hago entrevistas y estudios cualitativos, yo no almejo de ninguna manera generalizar mis resultados a toda la población chilena. Además que creo que las percepciones están cambiando con el mismo proceso constituyente y todo eso. Pero sí lo que repetidamente encontré en el discurso de mis participantes es que hay un tema y hay un conflicto que es histórico, pero que no tiene digamos, un pasado y un presente, un pasado versus un presente. Es algo que se arrastra desde la fundación de Chile. Es un conflicto fundacional, como decía Manuel. Y que también lo que me parece muy interesante, porque yo viniendo desde la psicología social, yo veo siempre mucho la relación entre los grupos, ¿cierto? Los mapuche y los chilenos no indígenas, por decirlo, pero también tenemos personas que se identifican como mapuche y chilenas. Es decir, personas con una identidad doble que se puede integrar, que también por veces funciona, se tensiona, ¿cierto?, en esta misma persona. Pero lo más importante que rescato de los estudios que he hecho con personas mapuche es el hecho de que el problema más grande que existe no es necesariamente la relación, aunque sí hay temas de prejuicio, de discriminación histórica, de maltrato y abuso hacia personas mapuche. El tema es el Estado. Y el Estado como un actor que dentro de su aparato y implementación de políticas y leyes ha permitido este despojo, como Manuel bien dijiste, el despojo y el no reconocimiento ni la valoración de este pueblo indígena. Y que es algo que yo, viniendo desde mi marco teórico sobre la memoria colectiva y el estudio de conflictos históricos, lo que es de notar acá, y es muy importante de reflexionar, es que no es un conflicto que tiene un antes y o después. Muchos de mis entrevistados, entrevistadas, hablan de que esto se lleva hasta el día de hoy y que va a seguir mientras el territorio sea un tema, no haya devolución de territorio, no hay un respeto por el territorio también, el cuidar de la naturaleza, ¿cierto? Pensemos también en las preocupaciones ambientales relacionadas con el cambio climático. Y que también, y eso sí que es súper interesante y relevante de decir, yo ambos proyectos que desarrollé con personas mapuche, con comunidades en el sur, pero también con personas mapuche en la región metropolitana, ambos han sido financiados por el Estado, ya en el marco de Fondesit, y eso inmediatamente excluye la posibilidad de que yo pueda hablar con algunas personas mapuche. Personas mapuche que no entienden al Estado como un actor, digamos, legítimo, porque es la causa del problema. Son personas que de distintas maneras han rechazado participar de estos proyectos, porque sienten que habría un conflicto de interés entre su posición política, social, identitaria, y el hecho de estar colaborando con una investigadora que está financiada por el mismo Estado para preguntar sobre esto. Entonces, sí, perdón. No, sí, solo iba a decir que, claro, mis estudios con población mapuche no buscan o sea, por nada generalizar a toda la población mapuche, porque esta misma población
hay algunos sectores poblacionales que no quieren participar, algo que entiendo perfectamente desde su posición política, social, identitaria, pero entonces no es que pueda hablar de toda la población mapuche, sí de algunas características, y también interesante, porque también tengo muchas entrevistas con personas de identidad doble, que se definen como chilenas y mapuche. Y esas personas que se definen como mapuches y chilenos a la vez, ¿tienen también esa misma percepción histórica? Esa historia está tan presente como en aquellos que definen más bien al Estado como claramente invasor, despojador de su territorio, no Claro. reconocimiento de su identidad. ¿Es también así o no? Mira, en términos históricos, yo creo que sí. La percepción de despojo, de quitar las tierras, el territorio, de los esfuerzos asimilacionistas de la República, ¿cierto? Y el no reconocimiento identitario, históricamente sí lo ven. Ahora, cuando vamos a las preguntas sobre la actualidad y lo que debería pasar para resolver este conflicto histórico, sus perspectivas son un poco más conciliadoras en términos del rol del Estado. ¿Qué debe el Estado hacer? Pero en todo caso, ahí también, porque a mi juicio, una de las cosas más interesantes de lo que tú estás planteando, de esos hallazgos, en la población mapuche, llamémosle más, más identitaria, más la que no es a la vez chilena y mapuche, sino que básicamente mapuche, lo que está planteándose al plantearse el tema fundamentalmente del Estado Sí. es la enorme justeza del proceso constituyente en su artículo 1, cuando se define como Estado plurinacional. Exactamente. Es decir, porque eso implica y ese es el punto como que no se ha entendido bien, implica abandonar la concepción del Estado como perteneciente a un solo grupo social, digamos, sino reconocer que hay, guste o no guste, naciones distintas. Identidades colectivas que tienen su pasado, pero que tienen también un anclamiento territorial. Y si eso no penetra al Estado, esto va a ser, digamos, la guerra tácita o explícita, claro, permanente. Ahora, en el caso del otro sector, lo que hay es, no hay esa reivindicación, llamémosle, de tierra, pero hay el reconocimiento de que hubo un despojo original. Igual hay reivindicación de tierra y de territorio, pero desde un lugar mucho más conciliador con el Estado, de mucho diálogo, de introducción de políticas públicas que permitan ayudar a la población mapuche, pero siempre desde un lugar de conversemos con las autoridades, mientras otros discursos son un poco más críticos y desconfiados de las autoridades. ¿Ya? Yo creo que esto también, o sea, si lo pienso yo misma como psicóloga, es una manera también de poder integrar estas dos identidades, ¿no?, dentro de un ser, de una manera que no genere constantemente tensión o confrontación o controversias dentro de quién yo soy como persona. Pero claro, ahí hay mucha más esperanza en que el Estado puede, si se hace el esfuerzo de trabajar para mejorar la situación. Ahora también es interesante porque estas entrevistas que nos estamos refiriendo fueron realizadas pre-estallido social. De hecho, yo tengo toda una parte que es sobre potenciales maneras de resolver el conflicto y expectativas para el futuro, más allá de lo que creas que es posible.
¿Qué es lo que te desearía ser posible? ¿Cierto? Versus el realismo, o sea, ¿qué futuro ves como realista? ¿Qué futuro deseas más allá de que sea realista o no? Y eso es súper interesante porque estas personas repetidamente me decían, ojalá un día nos reconozcan constitucionalmente, aunque eso nunca va a pasar en Chile. Pues está pasando. Y yo estoy en este momento haciendo entrevistas con otras personas mapuche y tocando este tema también, porque me parece, o sea, tuve la buena suerte de adjudicarme otro proyecto en el momento en que está practicando el proceso constituyente y lo puedo poner en el escenario de discusión. Bueno, ahora que está y que parece que es una posibilidad realista, ¿qué crees que viene de acá? ¿Qué deseas? ¿Qué crees que es realista versus qué deseas? Y yo creo que voy a tener percepciones distintas. Entonces, también estos estudios realmente tienen mucho que ver con lo que está pasando actualmente en la sociedad y que esta historia, esto puede significar un antes y después en este conflicto histórico. No lo sabemos aún, ¿cierto? Pero es interesante porque sale mucho del momento histórico donde yo hice las primeras entrevistas. Ana, vamos a tener que terminar, pero yo no puedo dejar de tomar unos minutitos para preguntarte por la otra investigación que es sobre los inmigrantes haitianos, donde tú defines la existencia de un triple racismo, un racismo estructural, un racismo internalizado y, el, y la existencia de prejuicios, como cosas de alguna manera distintas. ¿Puedes decirnos algo sobre esos tres racismos, así en síntesis, simplemente porque después tenemos que terminar? Sí, está bien, gracias Manuel. Siempre nos alargamos, está buena la conversa. Bueno, antes que nada decir que este trabajo fue una estudiante mía, Mercedes Mercado, que llevó y implementó y también reconocer su labor ahí. Yo fui su profesora guía y trabajamos muy en conjunto. Pero lo que encontró ella en las entrevistas que realizó con personas migrantes haitianas, hombres, mujeres, distintas orientaciones sexuales, fue marcadamente y digamos relatos repetidos, primero de esas situaciones de prejuicio, es decir, cuando no hay una discriminación completamente, digamos, potente, hay situaciones de maltrato, maltrato verbal, también encontramos relatos de maltrato físico, o sea, personas a quienes les pegan en la calle por ser migrantes, pero esta idea del prejuicio de ver al migrante haitiano un poco en menos, ¿cierto? Con base en su color de piel. Ese es el racismo este tema de prejuicio. Este es el prejuicio, ¿cierto? El racismo estructural, ¿en qué negativas. consistiría? El racismo estructural tiene que ver con la forma en que el aparato estatal funciona, sea al nivel educacional, de salud y también de legalización de estos migrantes que claramente los pone en una situación de desventaja. Por ejemplo, en el hospital, en atendimiento de salud, que no tengan derecho a intérpretes, aunque supuestamente ese derecho debiera estar resguardado, pero en la práctica, si hay alguna dificultad lingüística, no poder expresarse o ser víctimas de juicios de valor en términos culturales. ¿Ya? Por ejemplo, en lo que tiene que ver con la maternidad, la crianza, y eso aparece. Entonces, la manera en cómo las políticas del Estado y la manera en que se implementan van generando barreras estructurales a la integración de estos migrantes. Y el racismo internalizado. Y el racismo internalizado tiene que ver cuando los mismos migrantes empiezan ellos a creerse que este racismo existe y que de alguna manera son inferiores. Por ejemplo, participantes que decían que, claro, muchas personas haitianas no se portaban bien, ¿cierto? Está ahí dando un prejuicio, un valor de juicio, y que por ende entendían por qué los chilenos los maltratan. Es decir, cuando la persona termina internalizando y llevando a sí misma las causas de este racismo. Bueno. Que en general es realmente estructural, pero que la persona como que se termina creyendo el cuento de este maltrato justificado. Es un poco eso. Es una pena no tener más tiempo para poder, digamos, reflexionar sobre
el futuro y cómo estas cosas pueden de alguna manera ser superadas. En parte. Lo que hablábamos del conflicto mapuche está, no vamos a decir en vía de solución, pero digamos, hay un camino respecto al reconocimiento. En parte, los temas de refundación de Carabineros, por ejemplo, y el hecho que deje de ser una fuerza militarizada, también van en una línea de ir generando nuevas percepciones y nuevas relaciones. Está pendiente el tema respecto de los migrantes. No se ve todavía una política, digamos, o un camino al respecto, superación de ese racismo. Bueno, muchas gracias, Ana Figueiredo, por haber estado con nosotros, y muchas gracias a ustedes, señoras y señores, auditores y auditores, por habernos escuchado, y nos vemos el próximo lunes. Radio Universidad de Chile presentó Tras las Líneas. Conversaciones con Manuel Antonio Garretón, Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales. Programa del Departamento de Sociología de la Universidad de Chile. Auspicia el Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social, COES.